Y así se cierra este capítulo cargado de adrenalina y auras asesinas. Gracias por acompañarnos en esta aventura legendaria. No olvidéis afilar vuestras espadas y elevar vuestro nivel para la próxima batalla. Hasta la próxima, guerreros. La raza de los necrófagos era considerada la escoria del bosque, criaturas patéticas que sobrevivían de las sobras. Eran el saco de boxeo de los monstruos más fuertes. Pero un día, el destino dio un giro inesperado. Los débiles se alzaron con una sed de sangre insaciable. Cazaron sin piedad a otras razas, convirtiéndose en los depredadores supremos. El catalizador de esta evolución abismal era impensable. Un simple humano. Anzu, una estrella en ascenso en el despiadado mundo del levantamiento de pesas. En su afán por alcanzar la gloria absoluta, intentó levantar la monumental cifra de 10 toneladas. Un espectáculo trágico que terminó en su propia destrucción. Pero la muerte fue solo el comienzo de su verdadera leyenda. Al abrir los ojos en este nuevo mundo, una escena ridícula lo recibió. Una horda de pollos con miradas vacías. Pensó que el infierno lo castigaba por devorar tantas pechugas de pollo en su vida pasada, pero estas aves de corral habían cavado su propia tumba. Anzu desató su furia aplastándolos sin piedad. Fue entonces cuando el sistema despertó. Pantallas holográficas revelaron los estados de sus víctimas. Esas criaturas de aspecto estúpido ocultaban un tesoro invaluable. Una fuente inmensa de pura proteína. Cegado por el hambre voraz, nuestro protagonista devoró a la manada entera. Sin embargo, la cruda realidad lo golpeó como un yunque. Su alma había transmigrado al cuerpo de un alfeñique desnutrido. Años de sudor, sangre y sus legendarios abdominales habían desaparecido en el vacío, pero el espíritu de un verdadero guerrero del acero nunca se rinde. Aún conservaba una fuerza descomunal en su interior. Arrancó un árbol inmenso con sus propias manos y lo convirtió en su nueva herramienta de tortura física. 3 meses de entrenamiento infernal dieron sus frutos. Sus músculos empezaban a hincharse, pero aún estaba lejos de su antigua gloria. Al ver a esos jugosos pollos, su cuerpo exigió más combustible. De repente, la temperatura del bosque cayó en picada. Una presencia abrumadora y oscura se manifestó a sus espaldas. Anzu giró lentamente la cabeza hacia el origen de esa sed de sangre. El terror se apoderó de su ser. Un ave colosal y demoníaca se alzaba ante él. La madre de la manada que había devorado había descendido para cobrar su sangrienta venganza. El instinto de supervivencia gritó en su mente. Un solo roce de esa bestia convertiría sus frágiles huesos en polvo. Anzu emprendió una huida desesperada por su vida. Pero incluso al borde de la muerte, sus ojos no podían evitar admirar al enemigo. ¡Qué pectorales tan majestuosos! Un físico esculpido que humillaría a los mejores culturistas. La cacería implacable continuaba. En medio de su desesperación, 2 pequeños pollos surgieron de la maleza. Se burlaban de él con graznidos llenos de arrogancia. Disfrutaban viendo al cazador convertido en la presa. La furia ardía en las venas de Anzu. Pero no podía detenerse a aplastar a esos insectos insolentes. A sus espaldas, la muerte inminente con plumas acechaba cada uno de sus pasos. En ese momento crítico, su aura se expandió. La habilidad de ojo de halcón se activó de golpe. El sistema reveló la verdad. Una bestia de 1.2 toneladas llamada cocatriz, el botín por devorar sus pectorales era legendario. La rara habilidad de recuperación muscular. El miedo se esfumó. Para un devoto del acero, los músculos valen más que la propia vida. La batalla final había comenzado. Los ignorantes creen que el músculo crece solo con levantar peso. Falso. La verdadera fuerza nace de la destrucción absoluta de las fibras musculares. Un sacrificio necesario para alcanzar la cima. Solo a través del descanso divino y los nutrientes sagrados ocurre el milagro. Las fibras destrozadas renacen con un poder abrumador. Ese es el camino supremo de la recuperación muscular. Anzu apretó los puños con una convicción inquebrantable. Si devoraba a esa bestia, su físico divino regresaría. La colisión de 2 fuerzas monstruosas hizo temblar el bosque. En un estado de concentración absoluta, desató un arte marcial devastador, un golpe rotatorio que concentraba toda su energía vital. Impacto directo. La cabeza de la bestia colosal estalló en 1000 pedazos. El humano había triunfado contra lo imposible. El sistema resonó con una alerta dorada. Alerta de desgaste muscular crítico. Activando regeneración de hipertrofia suprema. Esa noche,
El bosque fue testigo de un banquete digno de los dioses. Una montaña de carne asada crujiente, aunque carente de condimentos, pero en las sombras más profundas, ojos hambrientos espiaban cada uno de sus movimientos. No eran asesinos buscando venganza, eran simplemente criaturas miserables al borde de la inanición. El aroma embriagador de la carne asada los había arrastrado hasta allí, babeando de desesperación. Contemplaban al humano con terror reverencial. Él era el ser supremo que había aniquilado a la bestia que aterrorizaba sus tierras. Una leyenda viva respirando frente a ellos. Pero el instinto primario de la supervivencia venció al miedo. Renunciando a todo orgullo, los tres seres se postraron suplicando por una migaja. Con mirada afilada, el guerrero exigió conocer sus identidades. Temblando, confesaron ser de la tribu de los necrófagos de la región de Alim. Los ojos divinos de Hansu destellaron. El sistema confirmó que decían la verdad. Ninguna mentira podía ocultarse de su visión. El interés del guerrero se despertó ante esta nueva raza. Uno de los seres, tragando saliva, reunió el coraje para hablar. Buscaban al héroe que había derribado a la monstruosa cocatriz. Con total naturalidad, Hansu admitió su hazaña. Incluso se disculpó, creyendo que la bestia era el ganado de alguien. Al escuchar sus palabras, los rostros demacrados de los necrófagos se iluminaron con esperanza. El equilibrio de poder en el bosque se había fracturado. Con la caída del tirano, una guerra sangrienta por el territorio había estallado en Alim. El caos gobernaba en la oscuridad. Esa ave colosal carecía de intelecto, pero su ferocidad mantenía a los invasores a raya. Ahora, la tribu estaba indefensa. Se arrodillaron ante el poderoso humano, suplicando por su protección divina. La respuesta del humano fue fría e implacable. Rechazado. Su único propósito en esta vida era forjar el cuerpo perfecto, no jugar al héroe. Con el alma destrozada, los necrófagos se prepararon para partir. Pero la magnanimidad de los verdaderos fuertes es impredecible. Al verlos marchar con las manos vacías, Hansu les ofreció los restos del festín. Una cantidad de carne que él solo no podría consumir. Las lágrimas brotaron de los ojos de las criaturas hambrientas. Agradecieron su gracia infinita. Pero cuando uno de ellos intentó levantar la colosal pieza de carne, la atmósfera se volvió sofocante. La mirada de Hansu irradiaba pura furia. Detuvo al necrófago de inmediato. Un levantamiento de peso con la postura incorrecta era un pecado mortal que destruiría su columna vertebral. La pobre criatura estaba paralizada por la confusión. El humano gruñó con frustración. ¿Acaso en este miserable mundo nadie conocía el arte sagrado del peso muerto? La ignorancia era total. Ahora entendía por qué sus cuerpos eran frágiles como ramas secas. En ese instante, la sabiduría de su antiguo maestro de educación física resonó en su mente como un mantra. El verdadero dominio solo se alcanza cuando transmites el conocimiento. Si tus músculos llegan a un límite, debes guiar a otros hacia la luz. Solo así romperás tus propias barreras. Las palabras del maestro ardían como una revelación celestial. Hansu había encontrado un nuevo propósito. Decidió cargar el trozo de carne él mismo y escoltarlos hasta su hogar. En el corazón del territorio oscuro, el mismísimo rey de los necrófagos lo recibió con honores. El monarca se deshacía en elogios por la salvación de su pueblo, pero la mente del humano estaba enfocada en otra atrocidad. El físico del líder era un absoluto desastre. Extremidades esqueléticas que apenas sostenían un vientre inflado y repulsivo. El peor crimen contra el templo del cuerpo humano, la clara evidencia de una vida sedentaria y excesos calóricos. Le recordaba a su patético y barrigón jefe de su vida pasada. Cortando la hipocresía, el guerrero exigió ir directo al grano. El aura de Hansu presionó la habitación. ¿Por qué lo habían invocado realmente? Temblando bajo su presencia, el rey confesó que la muerte de la bestia colosal los había condenado a la extinción. Eran la raza más patética de Alim, sin resistencia, sin artes de combate, condenados a devorar basura. Ante tal declaración de debilidad absoluta, los ojos del humano destellaron con una determinación inquebrantable. Él los forjaría en acero. La ira del rey necrófago estalló como un volcán en erupción. Ordenó inmediatamente a sus guardias que trajeran a los 3 cobardes que habían guiado a Hansu hasta su territorio. Arrojados a los pies del monarca, éste los miró con ojos inyectados en sangre. ¿Aún no comprenden la magnitud de su pecado? El rey exigió que le trajeran a su presa. La ley de la jungla es absoluta.
Quería someter al guerrero que aplastó a la cocatriz y convertirlo en mi perro de caza. Pero ustedes, escorias, me han traído a un debilucho, pagarán esta humillación con sus insignificantes vidas. El rey activó su habilidad. Masa de gravedad. Pero justo cuando el golpe mortal iba a aplastar a los traidores, Hansu detuvo el arma a mano desnuda. Ni siquiera parpadeó. ¿Oprimir a los débiles es la gran cultura de esta aldea? ¡Qué enorme pérdida de tiempo!, murmuró el protagonista. El rey palideció. Imposible. Mi habilidad está activa. ¿Cómo puede un humano tan frágil detener mi ataque? Se convenció a sí mismo de que era pura suerte. El orgullo del monarca herido explotó en carcajadas. Te mostraré el verdadero terror. Mi masa de gravedad multiplica el peso de mi arma hasta aniquilar cualquier esperanza. Consumiendo su maná, el peso del arma se multiplicó por 4. 32 kilos se convirtieron en casi 130. Combinado con su fuerza brutal, era un ataque devastador. Pero frente a esa fuerza abrumadora, Hansu simplemente apretó su puño. ¡Crash! El arma legendaria se hizo polvo bajo la mirada aterrorizada del rey. En un parpadeo, Hansu sometió al gigantesco monstruo usando apenas 2 dedos. Su aura era tan opresiva que el rey quedó paralizado por el miedo absoluto. Manteniendo su postura imponente, Hansu no perdió la oportunidad de presumir. Todo esto es gracias al entrenamiento de fuerza. Como esos monstruos no entendían el idioma del gimnasio, el protagonista propuso un desafío de peso muerto. Si Hansu perdía, se convertiría en un sumiso sirviente. Pero iba a demostrarles qué era el verdadero poder físico. Cuidado con tu postura, o te destrozarás la espalda, le advirtió fríamente al monstruo. De repente, una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro del rey. Esa bestia rastrera tenía una habilidad oculta. Magia de reducción, el peso de los objetos se dividía a la 1/4 parte. Con este truco sucio y cobarde, el rey levantó la barra de 200 kilos con una facilidad aterradora, aunque en realidad solo cargaba 50. Ahora era el turno de Hansu. Exigió a todos que observaran atentamente. Todo guerrero sabe que el calentamiento es vital. Los músculos deben estar preparados para evitar lesiones fatales. El peso muerto es el rey de los ejercicios, una prueba de fuerza pura donde la base lo es todo. Hansu separó sus pies a la anchura de sus hombros. Sacó pecho con orgullo y tensó su espalda como el acero. Concentrando toda su energía en el centro de gravedad, comenzó a elevar la inmensa carga. La fuerza fluyó desde sus piernas hasta su alma, pero el rey había activado su magia oscura, multiplicando en secreto el peso de los 200 kilos hasta límites absurdos. Sin embargo, frente al poder absoluto, los trucos no sirven. Los músculos de Hansu rugieron. No solo levantó esa montaña de acero, sino que la arrojó al cielo como si fuera una pluma. La multitud quedó completamente sin aliento. Ante tal exhibición de poder divino, el rey y toda la aldea cayeron de rodillas. Le suplicaron llorando que fuera su nuevo líder supremo. Así nació una nueva era. El antiguo rey le reveló los secretos de este nuevo universo. Un reino salvaje, distinto a la tierra, donde corría la leyenda de viajeros dimensionales que lograron regresar a casa. En este infierno llamado la única regla absoluta es que el más fuerte devora al débil. El nombre del antiguo monarca era Gulo. Y como buen subordinado, Gulo guió a su nuevo amo hacia el gran campo de entrenamiento militar. Sin embargo, al llegar al lugar, las expectativas del protagonista cayeron por los suelos. Era un simple terreno baldío, un pedazo de tierra inútil. Sin perder un segundo, Hansu convocó a todos los habitantes con una voz que hizo temblar la aldea. Sin entender el gran plan de su nuevo maestro, los monstruos formaron filas obedientemente. Hansu los miró con severidad. Eran criaturas patéticas que sobrevivían de las sobras. Pero eso iba a cambiar hoy mismo. Les forjaré cuerpos de acero indestructibles, proclamó. Durante los próximos 3 meses, vivirán en el mismísimo infierno. Cuando terminen, dejarán de ser la escoria que otras razas pisan. El primer desafío de este brutal régimen, las sagradas flexiones de pecho. Aunque parece un movimiento básico, la perfección técnica requiere un sufrimiento inmenso. Forja el cuerpo como un arma mortal. El objetivo, dominar este arte antes del atardecer. 3 agotadoras horas después. El batallón de monstruos agonizaba bajo el sol ardiente. Habían logrado apenas 700 repeticiones y sentían que la muerte los abrazaba. Mientras tanto,
El protagonista superaba los límites de la humanidad. Llevaba más de 20.000 flexiones con una roca gigante en su espalda. Su resistencia parecía infinita. Sintiéndose insatisfecho, le exigió a Gulo más peso. Los necrófagos sudaban frío al verlo. ¿Qué clase de monstruo inmortal es nuestro líder? Pensaban, aterrorizados. Exhaustos y al borde del colapso, algunos comenzaron a quejarse y a desear volver a la mediocridad de antes. Esta tortura los llevaría a la tumba, no a la gloria. Los oídos agudos de Hanzo captaron aquellas palabras de derrota. Su mirada se volvió más afilada que una cuchilla. Por esa mentalidad de perdedores es que son la raza más débil. ¿Aceptarán su destino como basura masticada por los fuertes? Este es un páramo salvaje donde solo los titanes sobreviven, huirán como ratas miserables. Cuando sus familias y amigos sean masacrados ante sus ojos. Si quieren seguir siendo basura, lárguense de mi vista. Pero si se quedan y soportan el infierno, les entregaré el poder absoluto para proteger lo que aman. Esas palabras atravesaron el alma de la tribu como un relámpago. El fuego de la ambición se encendió en sus ojos. Ni un solo cobarde abandonó las filas. Decidieron abrazar el dolor y continuar superando sus límites. Sus cuerpos temblaban, pero su voluntad de hierro acababa de despertar. El sudor en el entrenamiento evita la sangre en el campo de batalla. Con esa filosofía abrumadora, Hanzo transformó el destino de toda su legión. Un verdadero maestro no es solo un sabio de los músculos, ni aquel que ha alcanzado la cima del poder físico. El maestro definitivo es el que tiene la capacidad de despertar el fuego inquebrantable en el corazón de sus guerreros. En ese instante de brillantez, el sistema resonó. La habilidad ojo de águila del protagonista evolucionó al nivel 2. El tiempo voló sin piedad y pasaron 3 arduos meses. Las sombras acechaban en las afueras del territorio aliado. Eran los temibles hombres lagarto, marchando hacia la guerra. Su objetivo era aplastar a los necrófagos y esclavizarlos, pero ignoraban un pequeño e insignificante detalle. La percepción divina de Hanzo ya los había detectado. Con una sonrisa fría, ordenó a sus tropas tomar posiciones de combate. Esta masacre sería la prueba final de su entrenamiento infernal. La tensión inundaba el aire. Los escamosos invasores entraron al estrecho cañón con arrogancia. De repente, una lluvia de rocas devastadoras cayó desde los cielos. El enemigo fue masacrado antes de entender que los golpeó. Paliza brutal. Los hombres lagarto cayeron al suelo incapaces de mover un solo músculo. Demasiado tarde se dieron cuenta de que habían caído en la trampa de los necrófagos. Aquellos jóvenes de la aldea ya no eran la escoria débil de antes. Ahora eran auténticas montañas de músculos esculpidos. El líder escamoso tragó saliva. Necesitaba una estrategia brillante y rápido, o la aniquilación total de su tribu sería inevitable. Sus instintos reptilianos detectaron una aura mágica imponente. Provenía de Gulo. Convencido de que ese anciano era el jefe supremo, tomó una decisión desesperada. Un duelo a muerte contra él para cambiar el destino de la batalla. Da la cara, escoria necrófaga, rugió el lagarto. Deja de esconderte detrás de tus peones, y enfréntate a mí en un combate singular. Las miradas se centraron en Hanzo. ¿Cómo respondería nuestro protagonista a semejante insolencia? La mente de Hanzo viajó al pasado. Recordó a su antigua mascota, un cocodrilo enorme que crió por diversión. Aquella bestia poseía una mandíbula titánica, capaz de ejercer 2 toneladas de presión pura, pero ni siquiera ese monstruo logró penetrar la piel de acero de nuestro héroe. Sus colmillos se destrozaron contra sus músculos hipertrofiados. Ya he lidiado con demasiadas lagartijas en mi vida, pensó con una sonrisa arrogante. Esa experiencia le había enseñado la técnica definitiva para domar reptiles. Sin dudarlo un segundo, Hanzo saltó al campo de batalla. En un parpadeo aplastó al líder contra el suelo. La regla de oro era simple. Primero hay que voltear a estas bestias y dejar su vientre expuesto al cielo. El segundo paso era perforar su alma con una mirada letal. Exactamente igual que al domar cachorros, tenías que demostrarles quién era el macho alfa. Y vaya si lo hizo. Al enfrentarse a los ojos gélidos y asesinos de Hanzo, el imponente líder lagarto se rindió al instante. El terror lo paralizó por completo, temiendo que ese monstruo humano lo devorara vivo. Así concluyó el gran choque. La facción de los necrófagos se alzó con una victoria absolutamente aplastante.
Mientras tanto, en un lugar no muy lejano, dentro de las fronteras del Gran Ducado de Viros, es un honor inmenso que nuestra humilde nación haya engendrado talentos tan excepcionales como vosotros, resonó una voz autoritaria. Os encomiendo la misión más crucial, investigad la misteriosa desaparición de Catris. Los jóvenes respondieron al unísono. A sus órdenes, conde Viros, pero el general de la sala no estaba tan seguro. ¿Era prudente enviar a novatos a una misión de rango tan alto? El conde soltó una carcajada llena de confianza. Ja, ja, ja. No subestime su juventud, mi querido general. Puede que sean jóvenes, pero son genios que solo nacen una vez cada 100 años. Primero estaba Labor. Con una esgrima deslumbrante y precisa, jugaba con sus enemigos como si fueran marionetas. Un auténtico maestro de la espada ligera. Luego estaba Agenda. Ella empuñaba un mandoble colosal con una facilidad aterradora. Su fuerza bruta era tan devastadora que podía destrozar cualquier arma enemiga de un solo tajo. Si esos dos unían sus fuerzas en el campo de batalla, solo un dragón ancestral tendría alguna posibilidad de hacerles rasguños. ¿Y qué hay del tercer chico?, preguntó el general intrigado. El que parece tan debilucho y común. Seguro que oculta un poder inimaginable, ¿verdad? El conde tosió incómodo. Bueno, sobre ese chico, la verdad es que no tiene nada de especial. Labor y Genda exigieron que los acompañara. Han sido amigos inseparables desde la infancia, y esos dos genios le tienen mucho aprecio. Así, el trío disparejo se adentró en la oscuridad del bosque, buscando desentrañar el oscuro misterio de Catris. De repente, la tensión cortó el aire. Oculto en las ramas de un árbol milenario, un duende asqueroso tensó su arco hacia ellos. Pero los reflejos de Labor eran sobrehumanos. Antes de que la flecha rozara el viento, su espada ya había atravesado el cráneo del monstruo. En ese mismo instante, una emboscada de duendes rodeó a los otros dos. Hendani parpadeó. Con una sonrisa fiera, alzó su gigantesca espada pesada hacia el cielo. El impacto fue como un terremoto. Con un poder de destrucción masiva, cada movimiento de su arma convertía a decenas de duendes en un charco de sangre. Mientras tanto, el tercer chico, el amigo inútil, miraba el espectáculo con los brazos cruzados. Block sentía una punzada de pura envidia. Los tres habían sudado sangre bajo las enseñanzas del mismo maestro de armas. Sin embargo, él seguía siendo patéticamente débil. Aquella brutal masacre le dejó claro la abismal diferencia entre el talento puro y la mediocridad. Volvamos al campamento base. En la aldea de los necrófagos, la tribu de los lagartos acababa de graduarse del infernal curso intensivo de hipertrofia de Hanzo. Estaban exhaustos pero agradecidos. Gracias, maestro. Nunca olvidaremos lo que ha hecho por nuestros músculos. Hanzo asintió con actitud de tipo duro. No es para tanto. Si queréis seguir bombeando hierro, mi gimnasio siempre estará abierto. Los necrófagos se despidieron con chulería, recordándoles que necesitaban comer más proteínas para estar tan mamadísimos como ellos. Los hombres lagartos se alejaron rascándose la cabeza, sin poder entender cómo una raza tan enclenque había logrado esculpir unos cuerpos tan perfectos. Es pura magia oscura, murmuraban. Al principio yo tampoco me lo creía. Pensaría cualquier experto. El secreto del crecimiento muscular es simple, destruyes las fibras y crecen al recuperarse. Sin embargo, había una trampa mortal en el fitness. Si la fatiga extrema colapsaba el sistema nervioso central, el rendimiento caería en picado, invitando a lesiones catastróficas. Para evitar que sus alumnos se rompieran en pedazos, el descanso absoluto era la clave sagrada. En el mundo del acero, a esta fase divina de recuperación se le llama descarga. Tras llegar a la 9ª semana de puro infierno, los cuerpos de los necrófagos estaban al borde del colapso. Por eso, nuestro invencible protagonista ordenó un día completo de reposo total. Pero el milagro ocurrió a la mañana siguiente. Al despertar, los físicos de la aldea habían mutado a un nuevo nivel. Sus músculos habían estallado y hasta habían crecido en estatura. Hanzo activó su habilidad pasiva Ojo de Halcón. El escaneo arrojó cifras aterradoras. Su índice de grasa corporal había caído al 8%. Eran estatuas griegas vivientes. Incluso el propio héroe supremo se quedó atónito ante semejante evolución genética. Todo eso sin tomar esteroides ni consumir un solo gramo de proteína de suero. Con los lagartos ya fuera de escena, Hanzo se frotó las manos y ordenó preparar un banquete.
Uno de los jóvenes necrófagos, con fuego en los ojos, se acercó al maestro. «Jefe, ¿podemos salir a cazar por nuestra cuenta hoy?» No era pereza para saltarse el entrenamiento, en absoluto. Querían probar su nueva fuerza bruta, ya que hasta ahora, el señorito de nivel máximo siempre hacía el trabajo sucio. El anciano Guló los miró intrigado. ¿Acaso un guerrero necrófago ya podría hacerle cosquillas al todopoderoso Hanzo? Nuestro protagonista se rió en sus caras. «Sois unos críos», sentenció con frialdad. «Si hablamos de levantar pesas, yo solo puedo humillar a toda la aldea junta». Heridos en su orgullo, empacaron el equipo y se lanzaron a la cacería de monstruos. Por supuesto, con Hanzo al mando, hasta caminar por el bosque era un castigo brutal para las piernas. Puras zancadas y sentadillas continuas. Pero en un descuido imperdonable, un chico giró el tobillo durante una repetición. Y un crujido sordo anunció una lesión. Hanzo detuvo la marcha de inmediato. Su instinto de entrenador se activó para evaluar el daño de su discípulo. Mientras tanto, al caer la noche, en lo más profundo y oscuro del bosque, Block seguía machacándose con la espada. Quería romper sus límites. Ya estaba harto de ser la sombra inútil que se escondía detrás de sus amigos genios. Mientras el campamento dormía, él derramaba sudor y lágrimas. De las sombras emergió Labor. Aplica más presión con el pulgar, corrigió el espadachín prodigio. Solo así tu filo ganará la velocidad y fuerza que necesitas. Resulta que el escándalo de su entrenamiento clandestino había despertado a los dos monstruos de la clase. Enda apareció con el ceño fruncido. Si no duermes ahora, idiota, mañana tu cuerpo será basura en el campo de batalla. Antes de que pudieran seguir discutiendo, la maleza crujió violentamente. Una horda entera de hombres lagarto irrumpió corriendo como alma que lleva el diablo. Sin embargo, sus miradas no buscaban atacar a los chicos. Sus caras reflejaban un pánico absoluto. Huían desesperados de una pesadilla andante que los acechaba desde la oscuridad de los árboles. Junto a ellos, una manada de enormes pollos mutantes corría despavorida, aleteando por sus vidas. ¿Qué clase de demonio provocaba tanto terror? Pues claro, eran Hanzo y su ejército de necrófagos culturistas. Estaban persiguiendo a las bestias. Solo para exprimirles su sagrada proteína, el bosque había cambiado para siempre. Nuestro héroe se había coronado como el superdepredador alfa de este nuevo ecosistema. Viajemos unas horas atrás, a plena luz del día. El escuadrón del gimnasio espiaba entre los arbustos. Su objetivo, los pollos gordos y jugosos del bosque. Una carne legendaria, repleta de nutrientes perfectos para ganar masa muscular a lo bestia. Sin embargo, los necrófagos todavía temblaban al recordar el poder absurdo de esas aves salvajes. De pronto, uno de los pollos que buscaba comida se quedó encajado entre dos robles gigantes. El animal lanzó un graznido que perforó los tímpanos. En un segundo de locura, sus músculos se hincharon, y partió los dos troncos gruesos por la mitad como si fueran simples palillos. Una bestia hambrienta es una fuerza de la naturaleza. No era de extrañar que el escuadrón estuviera aterrado de ir cuerpo a cuerpo contra esos pollos dopados, pero al presenciar aquella demostración de fuerza abrumadora, uno de los necrófagos se acercó a otros dos árboles. La sangre le hervía de pura rabia. Se negaba a aceptar que tras meses de entrenamiento infernal, aún fuera más débil que una maldita gallina, ni siquiera 1 milímetro. A pesar de usar toda su fuerza, los dos enormes árboles seguían inamovibles. Descansaré 1 minuto e intentaré de nuevo. No, te daré 3 minutos completos para recuperar tu aliento. No fuerces tu cuerpo en vano. Concéntrate en el anclaje de tus talones. Guiado por la voz de su maestro Hanzo, corrigió su postura a la perfección. Sin embargo, las raíces ancestrales estaban aferradas al abismo. Su poder actual aún no era suficiente para arrancarlas. En ese mismo instante, la mirada aguda de Hanzo se desvió hacia las aves monstruosas. Al observar sus movimientos, descubrió una brecha de poder abismal entre las bestias y sus discípulos. La evolución de sus fibras musculares es aterradoramente perfecta. Por eso pude notar el estancamiento. Señor Hanzo, ¿acaso sucede algo malo? Perdónenos por ser tan débiles frente a esas criaturas. ¿Acaso nuestras posturas de combate son incorrectas? Ese no es el problema. El verdadero terror es que sus músculos se han acomodado a mi régimen. A partir de este segundo, la aldea entera entrará en un nuevo infierno de entrenamiento. Hanzo convocó a su legión de guerreros. Ante sus ojos expectantes,
reveló el artefacto sagrado de la nueva era. Lo que ven a mis espaldas es la máquina de poleas cruzadas, un instrumento legendario forjado para destruir sus límites físicos. A partir de hoy, sus vidas dependerán de esto para forjar sus pectorales internos. Si logran dominar esta técnica secreta, podrán aplastar a esas aves demoníacas con sus propias manos. Ese es nuestro supremo líder. Él siempre posee el conocimiento absoluto, el cruce de poleas, la técnica definitiva para despertar la hipertrofia pura, un método que elevará su fuerza bruta hacia el reino de los dioses. Pero cuidado, esta magia solo funciona bajo una ejecución inmaculada. Es una de las pruebas más mortales, diseñada para destrozar a los novatos. Primera regla de oro. Inclinación frontal perfecta y rodillas preparadas para el impacto. Segunda regla. Extensión total de las extremidades superiores, convirtiendo el núcleo del cuerpo en una montaña inquebrantable. Cero balanceos. Cero debilidad. Tercera regla. Posiciónate en el mismísimo centro del artefacto de tortura. Con un peso brutal pero controlado, emula el majestuoso aleteo de un águila imperial. Y cruza tus brazos para sellar el poder. Cuarta regla. Cada ángulo de ataque despertará fibras dormidas en su armadura pectoral. Prohibido temblar, mantengan una tensión férrea contra las cadenas. No dejen que el impulso barato arruine su poder. Iluminados por la sabiduría de su amo, la legión estalló en euforia guerrera y comenzó el suplicio. El día del juicio llegó, al pararse frente a las bestias emplumadas. Sus corazas pectorales irradiaban una presión abrumadora. Pero el enemigo no se quedó atrás. Al sentir el peligro, los monstruos evolucionaron en un abrir y cerrar de ojos, alcanzando un tamaño colosal y aterrador. Lejos de acobardarse, los guerreros rugieron con ferocidad y cargaron de frente. La fe ciega en su nuevo entrenamiento fluía por sus venas como lava ardiente. El choque de los titanes estalló en el corazón del bosque. Desde la retaguardia, el maestro Hansu activó su habilidad divina. El ojo de halcón, la verdad era escalofriante. Las bestias habían ascendido a la clase cocatriz, 132 kilos de proteína letal, con apenas un 12% de grasa corporal. Sus discípulos estaban siendo masacrados. La única forma de detener su evolución demoníaca es destruyendo el núcleo de sus pechugas ahora mismo. Mientras tanto, en el silencio de la base aliada, un guerrero solitario aguardaba. Gulo, el guardián de la retaguardia. Custodiar una aldea vacía sonaría como una misión patética, pero en la mente de este orco, era el momento perfecto para la rebelión culinaria. Sonreía con una malicia liberadora. El maestro Hansu es un dios absoluto, pero nuestros paladares están en guerra constante. Por eso he preparado este ritual prohibido. El banquete de la transgresión, piel de bestia frita hasta la máxima crujencia, los artefactos sagrados, piel purificada, trigo molido, polvo de fuego infernal, aceite hirviendo y lágrimas de sal. El primer paso de la alquimia es empuñar la hoja sagrada y filetear la piel en fragmentos milimétricos. Freír sin preparación desataría una maldición aromática. Por lo tanto, el sellado con especias purificadoras es de vital importancia antes de las llamas. Luego, la fusión del polvo rojo infernal con el trigo blanco, creando una armadura mágica de sabor supremo. Finalmente, bañar la carne en este polvo estelar, para arrojarla sin piedad al purgatorio de aceite hirviendo. El estruendo ensordecedor del fuego purificador. La majestuosa piel dorada y crujiente de Gulo había nacido. Pero de vuelta en el campo de la muerte, la legión de discípulos estaba siendo aplastada sin piedad. Una derrota aplastante. Sus pectorales internos estaban bombeados a la perfección, pero el poder de las bestias era inalcanzable. Hansu reveló la cruda verdad. Ustedes solo han sentido el dolor por un par de meses, mientras que estas aberraciones han forjado sus pechugas desde que salieron del cascarón. Construir una armadura absoluta no es un juego de niños. Sin embargo, eso no significa que el destino esté sellado en piedra. Todavía tienen un as bajo la manga. Recuerden el camino de sangre y sudor que han recorrido. El poder explosivo jamás nacerá del viento. Debe surgir desde las profundidades de sus propios cimientos. Solo dominando la base podrán desatar la fuerza bruta suprema. El origen del aura física reside en los pilares del cuerpo. Veo que por fin han despertado. Un impacto de pecho aislado fracasará, pero combinarlo con la fuerza destructiva de sus piernas creará un impacto divino. Demuéstrenme que su espíritu guerrero aún arde en llamas.
Iluminados por la revelación de su líder, los demonios recuperaron su sed de sangre. Cargaron con la furia de 1000 tormentas. Pero trágicamente, fueron borrados del mapa con un solo aleteo de las bestias. ¿El motivo oculto? La marcha infernal cargando toneladas de peso hasta el campo de batalla. Había drenado por completo el maná de sus piernas. Cuando Hansu calculó este error táctico, la masacre ya había terminado. Proclamándose victoriosas, las monstruosidades emplumadas miraron a los guerreros con absoluto desprecio y burla. Como si fueran simples insectos frente a dioses, la paciencia de Hansu había llegado a su límite. Era hora de demostrar quién era el supremo monarca de la cadena alimenticia. Ante la presencia desafiante del humano, las bestias se enfurecieron al máximo y se lanzaron a despedazarlo. Sin mover un solo músculo de su rostro, manteniendo un aura aterradoramente pacífica, el maestro Hansu simplemente extendió su mano derecha hacia el abismo. En el instante en que su energía estalló, el tiempo se congeló para las feroces criaturas. Visiones de su propio pasado comenzaron a parpadear frente a ellas. Desde que eran pequeñas esferas frágiles en sus nidos, hasta sus primeros entrenamientos de supervivencia y caza. La vida entera fue una batalla mortal por la supremacía contra su propia raza. Todo ese dolor y sacrificio a través de incontables ciclos había forjado corazas de poder invencible. Pero su destino estaba sellado. Se habían cruzado con el dios destructor, Hansu. El resultado final, una aniquilación total y un boleto directo a la olla de guiso. Ni un solo sobreviviente. Quien consuma su gloriosa proteína hoy, tendrá que cazar a su propia presa mañana con sus propias manos. Entendido, Señor Supremo. Y para los débiles que fallaron, 300 deflexiones inmediatas como castigo. Con el amanecer del día siguiente, un nuevo decreto del monarca resonó. La legión volvería al campo de batalla. Si su cuerpo se quiebra, no habrá más entrenamiento para ustedes. Pero esta vez, el maestro no intervendría. Él debía forjar sus propios pectorales legendarios en la base. Privados de la protección de su deidad, los demonios tuvieron que despertar su genio táctico. Los cálculos eran claros e irrefutables. Ayer el gran maestro masacró a 27 de esas bestias él solo. Por lo tanto, la meta de sangre de hoy exige al menos 50 bajas enemigas. Formación de combate asimétrica. 3 escuadrones de asalto sincronizados. Si la muerte se acerca, lanzarán la bengala para que los refuerzos destrocen al enemigo. Y así, la segunda cruzada de caza infernal dio comienzo. Simultáneamente, en las profundidades de ese mismo bosque, 3 exploradores de la raza humana hallaron los restos destrozados de una clase cocatriz devorada por Hansu. Es imposible. Incluso el cráneo fue pulverizado. Esto tiene que ser la secuela de una magia de aniquilación suprema. Cualquier ser capaz de borrar a este monstruo, con un solo impacto, debe tener el nivel destructivo de un archimago archidemonio. ¿Estamos seguros de no caminar hacia nuestra propia tumba con esta misión? Tranquilo, Block, aunque seas el eslabón más frágil de la cadena, nosotros te cubriremos con nuestras vidas. Pero antes de terminar la frase de valentía, un terremoto apocalíptico sacudió el suelo bajo sus pies. La legión de los demonios musculosos estaba acorralando a sus presas muy cerca. En cuestión de microsegundos, las miradas de los cazadores chocaron con los frágiles humanos. El terror invadió a los aventureros al contemplar a esta especie mutante, irradiando un aura aterradora y luciendo abdominales cincelados. ¡Alto ahí! Congelen sus movimientos. La raza humana es conocida por su sed de sangre y crueldad infinita. Sus intenciones son un misterio insondable. El menor error táctico frente a ellos podría desatar una masacre para nuestra facción. ¿Qué demonios intentan esos necrófagos? ¿Acaso es una postura de batalla? Llamad al primer y al segundo escuadrón. Necesitamos abrumarlos con nuestros números. Sin embargo, los necrófagos habían ideado una táctica insólita. Usaban sus pectorales para enviar señales visuales. Pero esta provocación desató la furia de las bestias. Un aura siniestra las envolvió. Las gallinas ordinarias evolucionaron a monstruos cocatrices. Sus miradas perdieron toda estupidez. Sedientas de sangre, la horda mutante cargó contra la vanguardia. El tercer escuadrón sintió el aliento de la muerte. Pero justo en este instante crítico, los comandantes del primer y segundo escuadrón irrumpieron en la escena. Los refuerzos habían llegado. La desesperación de los necrófagos se desvaneció por completo.
Era el momento de desatar el arte marcial secreto de su maestro Hansu. La postura perfecta del press de banca. Magnífico trabajo. Si la postura flaquea, el apoyo de un compañero es vital. Pero, ¿cuál es el secreto para despertar el verdadero poder oculto? La respuesta yacía en la formación prohibida de Hansu. 4 necrófagos fusionando sus auras, en perfecta sincronía. El guerrero de vanguardia canalizaba la energía pura de los 3 colosos a su espalda. Con esta imparable formación de combate, los necrófagos lograron aplastar a las bestias emplumadas. De pronto, un necrófago solitario quedó rezagado, a merced de una cocatriz. 3 jóvenes humanos saltaron a rescatarlo, conmovidos hasta la médula, por la inquebrantable lealtad de aquellos monstruos. Tras unir fuerzas y aniquilar a las aves, una sombra gigantesca oscureció la tierra. Una cocatriz de rango titánico había despertado. Sus ojos, inyectados en una ira volcánica, paralizaron a todos los presentes. Su abrumadora presencia recordaba al mítico dragón número 1. Un tirano legendario, conocido por su codicia absoluta y crueldad despiadada. Temiendo que otros dragones usurparan su trono, aquel monstruo recurrió a la magia más oscura. Decidió fragmentar su inconmensurable esencia en innumerables recipientes. Así nacieron las cocatrices, entidades ligadas por sangre a los mismísimos dragones. Aunque esta bestia no escupiera fuego, su nivel de amenaza era de rango catástrofe. Mientras tanto, en la retaguardia, Hansu continuaba forjando sus pectorales, ajeno a la masacre del bosque. Aunque su crecimiento físico actual era insignificante comparado con su vida pasada, el tiempo estaba a su favor en este nuevo mundo. Ya han pasado 3 meses. Al principio, eran más frágiles que el cristal. Tuve que moldearlos desde cero, guiándolos como a recién nacidos en la senda del guerrero. Estuvieron al borde de la rendición, pero esa debilidad fue efímera. Al final, encendieron las llamas de su fuerza de voluntad. Ninguno dio un paso atrás. Su debilidad se transformó en puro músculo de combate. Se han convertido en verdaderos monstruos. Señor, una emergencia crítica. Las bestias han evolucionado drásticamente. Nuestras tropas están siendo masacradas. Si no intervenimos ahora, será nuestra aniquilación total. Cierra el pico y muéstrame el camino. Alerta del sistema. La energía excede el límite muscular. Riesgo de muerte inminente. ¿Desea cancelar la habilidad? Malditos bastardos. ¿Cómo se atreven a tocar a mis discípulos? Comando confirmado. Habilidad en máxima sobrecarga. Hansu pisoteó la tierra con una fuerza divina. El suelo se hizo añicos bajo su poder absoluto. Como un relámpago, se disparó hacia los cielos, rompiendo la barrera del sonido en un parpadeo. En el campo de batalla, Laer y Genda libraban un combate a muerte contra la bestia titánica. Uno servía de cebo humano, mientras el otro buscaba asestar un golpe letal. La estrategia era impecable. Lograron impactar en los puntos ciegos del monstruo. Pero la diferencia de niveles era abismal. La resistencia de la criatura desafiaba toda lógica. En un abrir y cerrar de ojos, Laer fue mandado a volar por un vendaval destructivo. Con sus huesos destrozados, alzó el pulgar tembloroso para no quebrar la moral de sus aliados. Al ver esto, la élite de necrófagos activó su formación secreta prohibida. La torre de fisicoculturistas, el pináculo del trabajo en equipo, pero la furia de la bestia no conocía límites. La muralla de músculos fue aniquilada en segundos. Justo cuando la guadaña de la muerte rozaba sus cuellos, un meteoro impactó desde los cielos, desintegrando a la bestia. Al disiparse la cortina de polvo, la majestuosa figura de Gulo se reveló. ¿Y Hansu? Su salto fue tan titánico que aterrizó en otra zona. De las sombras, un enjambre de cocatrices colosales rodeó a Gulo, pero él no mostró ni una pizca de terror. Con arrogancia, se burló de las criaturas. ¿Es este todo vuestro patético poder? Ese necrófago irradia el aura de un rey demonio. ¡Qué impacto tan devastador! ¿Qué miráis, escorias emplumadas? ¿Acaso creíais que vine a este matadero sin un as en la manga? Increíble. El rey demonio lo tenía todo calculado. Ya he captado toda su atención. Es el momento de borrarlas de la faz de la tierra. Señor Hansu, desate su poder divino. Jefe, ¿por qué no desciende de los cielos? Jefe, sálvame por favor.
El rey demonio había alardeado demasiado pronto. Ahora estaba al borde del abismo. A diferencia de la tropa de élite, Gulo jamás derramó una gota de sudor en los entrenamientos espartanos. Sin embargo, su estatus supremo permanecía inquebrantable. ¿Cómo mantenía la corona del más fuerte cuando los demás necrófagos habían trascendido sus límites? La respuesta era un encargo divino. Hansu le había otorgado la misión sagrada de controlar la gravedad de los entrenamientos. Sin otra salida, Gulo canalizó todo su maná en su técnica maestra. La manipulación del peso absoluto. Su habilidad oculta había alcanzado el nivel máximo, evolucionando en las sombras. Momentos antes, una simple piedra imbuida con este poder bastó para masacrar a una cocatriz gigante. Pero ahora, se enfrentaba a un ejército entero. El sudor frío recorrió su espalda. Los necrófagos, cegados por la fe, comenzaron a vitorearlo. Si logra aniquilar a esa bestia de un solo golpe, su poder estará a la altura del mismísimo Hansu. Nadie más en este mundo podría pulverizar a ese coloso con un solo movimiento. Jaja. El destino me ha elegido. Desde mi primer aliento, supe que mi potencial no tenía límites. Venid hacia su perdición, aves del inframundo. El gran rey demonio os mandará directamente al abismo. Pero su momento de gloria duró un parpadeo. Una bofetada colosal de la bestia lo mandó a volar más allá del horizonte. Este es nuestro fin absoluto. Henda. Laer. Perdonadme por ser siempre tan lento para vuestras bromas. Afrontar el telón de la muerte junto a mis camaradas, al menos calma mi alma. Lucharemos hasta que nuestras fibras musculares se desgarren por completo. Maestro, gracias por forjarnos. El entrenamiento fue un infierno puro, pero saboreamos el éxtasis de alcanzar la verdadera fuerza. Si los dioses nos conceden otra vida, por favor, acéptenos como sus discípulos nuevamente. En otro extremo del campo de batalla, Hansu halló el cráter donde Gulo había impactado. Mis hermanos están siendo masacrados. Maestro, le ruego que desate su ira. Activando habilidad. Mente serena. Alerta. Se ha detectado una furia incontrolable. La habilidad mente serena ha sido destrozada por sus propias emociones. ¿Qué demonios está pasando? ¿Hacia dónde marcha esa horda de monstruos? Las bestias habían percibido el aura apocalíptica de Hansu. Como polillas a la llama, rodearon a su mayor amenaza. Ya es suficiente, basuras. Mi paciencia ha llegado a su límite. Alerta, furia divina. Superando las leyes del sistema. El estado de la mente ha sido alterado de forma irreversible. Mente serena bloqueada por 24 horas. Este temblor que hace vibrar nuestros pectorales es la presencia del mismísimo Hansu. ¿Quién es ese monstruo del que tanto habláis? Es nuestro venerable maestro, el líder supremo. Sus fibras musculares poseen una sensibilidad divina que escapa a la comprensión humana. ¿En serio? ¿Eso es todo? El lenguaje de los mortales no basta para describir su magnificencia. Solo al presenciar su aura entenderás el verdadero terror. Déjate de rodeos poéticos y ve al grano. Hansu es nuestro rey demonio absoluto. Sigo sin entender ni una maldita palabra de lo que balbucean. Mientras tanto, en el epicentro del caos, Hansu encaró solo a la marea de colosos emplumados, canalizó todo su poder y desató su técnica legendaria. El impacto sísmico de la pesa divina, pulverizando a la bestia en una explosión de pura fuerza bruta. La bestia saltó hacia los cielos. Cayó como un meteoro justo donde Hansu estaba parado. Pero, ¿miedo? Esa palabra no existe en su diccionario. Aunque la tierra se resquebrajó bajo sus pies, su mirada permaneció imperturbable. Usó una técnica de levantamiento de pesas. Lanzó a esos monstruos por los aires como si fueran simples juguetes. Cayó otra bestia emplumada. Los ancestros decían la verdad, murmuró. El verdadero poder nace del impacto en el núcleo. Por eso los arrastró a este campo de batalla. Este es el lugar perfecto, sonrió. Mi cuerpo forjará su propio camino hacia la grandeza. ¿Y ustedes, basuras? ¿Acaso pueden soportar esta presión? Hansu golpeó el suelo con sus puños. Una inmensa aura se manifestó a su espalda. La ilusión de una pesa de tonelaje infinito destrozó el aire mismo. Sus músculos estallaron con una energía abrumadora. Su figura se alzó como la de un titán de leyenda. Y entonces, desató su técnica definitiva. El golpe divino de la sentadilla, las bestias fueron aplastadas como simples insectos.
Los aldeanos llegaron justo a tiempo. Quedaron paralizados ante esa masacre absoluta. ¿Es este el rey demonio del que hablaban los espíritus? Ese nivel de destrucción no es humano. Mientras tanto, al otro lado del campo, mis piernas están al límite. No puedo perder un solo segundo más. Mi energía se desvanece, pero sí me rindo ahora. El señor Hansu cargará con todo el peso. Preferiría que mi alma se apagara aquí mismo, antes de dejar que mi aldea sea aniquilada. No podría mirar a los ojos al antiguo rey demonio. Gulo sacrificó todo por nosotros. Debo terminar esto con un solo golpe letal. Su determinación ardió como fuego. Presión máxima activada. El sistema brilló de repente. Habilidad definitiva de regeneración activada. 15% de las fibras musculares restauradas. Pero una alerta roja parpadeó en su visión. Advertencia crítica. Las extremidades superiores están colapsando. Riesgo inminente de desgarro fatal. Relaje su postura inmediatamente. Señor Hansu, no cargue con esto solo. Nosotros seremos su escudo. Con un grito de guerra, todos se unieron al combate. La monstruosa horda fue finalmente erradicada. El entrenamiento termina aquí por hoy. Gulo, te extrañaremos, viejo amigo, ese viejo gruñón. ¿Quién diría que el señor Hansu lo cambiaría tanto? De repente, una voz familiar rompió el silencio. Oigan, idiotas. ¿Alguien piensa ayudarme a levantar? No me den la espalda, pedazo de malagradecidos. Vuelvan aquí de inmediato. Señor Hansu, su esfuerzo fue legendario. Pero al ver al resucitado Gulo, el mundo entero se detuvo por 5 largos segundos. ¿Qué les pasa en la cara? Me sentía débil, así que tomé una pequeña siesta. Gulo, por los dioses, sigues vivo. Oigan, oigan. No se me tiren encima todos a la vez. Atrás, o probarán el peso de mis puños. Bienvenido de vuelta, viejo lobo. Desde este momento, seremos una familia inquebrantable. La paz parecía haber vuelto al campamento. Pero lejos de allí, las sombras conspiraban. ¿Dices que él solo aniquiló a la horda? ¿Y masacró a la bestia alfa? Así es, mi señor Woz. No hay duda de ello. El rey demonio es solo un título vacío ahora. Pero ese maldito chico es un monstruo encubierto. Aún no hemos visto el fondo de su poder oscuro. Debemos planear nuestro próximo movimiento con frialdad. Un momento. ¿Dónde diablos está Block? ¿Por qué no regresó con el escuadrón? Mientras tanto, en otra línea de tiempo. Oye tú, ¿qué crees que le haces a ese chico? Vaya, miren esa estructura ósea. Es un diamante en bruto, deja de tratarlo como a un pedazo de carne. Dime chico, ¿deseas aplastar tu debilidad? Eso no es lo importante ahora. Mira el aura detrás de él. ¿Alguna vez has soñado con tocar la cima? Si tu sangre hierve por el poder, entonces quédate y forja tu destino conmigo. Maldición, tuvimos que dejar que se lo llevaran. Eran demasiado intimidantes, mi señor, se lo ruego. Ordene una misión de rescate para salvar a Block de esas bestias. Ignoramos los rituales oscuros que practican. Podría ser magia negra prohibida. Lamento profundamente que haya caído en sus garras. Pero marchar a ciegas hacia la boca del lobo sería un suicidio absoluto. Y todos saben que no arriesgaré mi cuello en el infierno. Cobardes. Absolutamente todos. Hoy mismo les demostraré de qué estoy hecha. Ustedes dos. Preparen sus armas. Iremos a la guerra. ¿De dónde salió esa sed de sangre? Esa no es la actitud de una simple educadora. Apártense de mi camino, estorbo de anciano. Nadie secuestra a uno de mis alumnos y vive para contarlo. Traeré a Block de vuelta. Mientras tanto, en la mítica aldea demoníaca, atención guerreros. Tenemos sangre fresca en el templo. Para despertar su aura, comenzaremos con sentadillas. ¿Sentadillas? ¿Qué clase de hechizo es ese? Acércate, novato. Es la técnica sagrada para forjar músculos de acero. Espera, Block. No te derrumbes contra el suelo como un trapo. Alto ahí. Si lo haces así, solo eres un tonto subiendo y bajando. Debes canalizar la energía en tu base. Toda la fuerza debe arder en tus muslos. Así es como proteges tus fibras del colapso. Separa esas piernas. Que estén en perfecta armonía con tus hombros. Así, maestro, apunta esas rodillas hacia tu destino. Desciende como si fueras a reclamar un trono invisible. No importa dónde pongas las manos.
pero el movimiento debe cortar el aire como una espada. Tensión en los muslos. Fuego en la cadera. Eso es una verdadera sentadilla, para hacer tu primera vez. Tu postura es sorprendentemente letal. ¿Acaso has cultivado tu cuerpo antes? Solo he empuñado una espada en el pasado. Con razón. Tu núcleo ya está forjado. Sigamos empujando los límites. Alza esos brazos hacia el cielo. Pondré el peso del mundo sobre ellos. Mantén tu espíritu inquebrantable y desciende. Impresionante. Que resuenen los aplausos para este joven titán. Es un monstruo, soporta esa presión abrumadora y su postura no tiembla ni un milímetro. ¿Acaso no siente el peso? Mis instintos nunca fallan. Sabía que escondía el genio de un conquistador. Esto es el verdadero despertar del cuerpo, Block. Tú me seguiste porque tienes hambre de poder, ¿verdad? Sí, mi señor. Deseo una fuerza que rivalice con los dioses, pero el miedo me consume. Un desperdicio sin talento como yo. Jamás podrá alcanzar a los genios tocados por el cielo. Aún así, le debo mi vida, maestro Hansu, con sus enseñanzas divinas, tal vez deje de ser una carga, tal vez pueda sobrevivir por mí mismo. Sus palabras destilaban años de humillación. ¿Qué locuras estás escupiendo? Tu camino hacia la cima será único. Forjarás un poder capaz de escudar a todos los que amas. Escúchame bien, Block. Llevas la sangre de un depredador en tus venas. Esta es la primera vez que alguien ve grandeza en mí. Seca esas lágrimas o tus músculos perderán tensión. Condiciones ocultas cumplidas. La habilidad Ojo de Halcón ha evolucionado a nivel 3. Señor Hansu, ¿por qué trajiste a esas crías de monstruo? Podemos cazar a la horda. Pero si aniquilamos la fuente, la cascada infinita de poder se secará para siempre. Debemos ser los guardianes de este recurso. Una extinción arruinaría nuestras ganancias. Pero maestro, esas criaturas evolucionan a una velocidad aterradora. No hay depredador en estas tierras capaz de frenarlas. Ahora podemos aplastar a las crías sin sudar. Pero si alcanzan su etapa suprema, solo su poder divino, maestro Hansu, podrá detener el apocalipsis. Hansu los miró con una ceja levantada. ¿Me están diciendo que perderían ante simples pájaros glorificados? ¿Acaso su voluntad es tan frágil? Bueno, no es que estemos indefensos. Sabía que ese fuego seguía vivo. ¿Por qué entierran su propio potencial en la tierra? Casi me provocan una gran decepción. Canalicen el aura hacia los huesos sagrados de sus fémures. Preparen su armadura muscular. Plancha de gravedad inmensa, primera fase. ¿Están listos para enfrentar el infierno? Nuestras almas arden de anticipación. Entonces desatemos el caos. Habilidad definitiva activada. La gravedad se multiplica por 2. Soporten esa presión devoradora de mundos. Ustedes pueden destrozar sus límites. Pero mientras el sudor y el aura llenaban el aire, unas presencias hostiles irrumpieron en la aldea. ¿Ustedes son los monstruos que secuestraron a mi alumno? ¿Secuestrar a mi discípulo? Creo que hay un enorme malentendido aquí. Ni siquiera tengo idea de quién eres. Y ya no lidero a nadie en este lugar. Tu única respuesta debería ser, sí o no. Nosotros solo nos dedicamos a sudar sangre entrenando. ¿A qué te refieres exactamente? Imposible. ¿Acaba de bloquear el filo de mi espada con sus manos desnudas? ¿Acaso ella misma lastimó mis preciosos músculos? Esta veterana esconde un aura verdaderamente aterradora. Vosotros dos. ¿Es este el bastardo que secuestró a Block? Así es, maestra. Él es el villano. Block, resiste un poco más. Nuestra maestra ha bajado de las montañas para rescatarte. Responde, por favor. Lamento interrumpir vuestro sagrado entrenamiento, jovencito. Pero robarle el discípulo a otro maestro es un pecado imperdonable. ¿Qué significa todo esto? Block, ¿ya te has buscado un nuevo instructor? Toda esta masacre se habría evitado si hubieras tenido el valor de decirme la verdad. Pero destrozar los músculos levantando pesas es muy superior a blandir espadas, ¿no es así? Sé un hombre y confiésalo. ¿Por qué diablos tartamudeas? Lo siento muchísimo, maestra. El camino del hierro y el músculo me llama más que la espada. Ha viajado tan lejos por mi culpa, pero ya he elegido a mi nuevo señor de la guerra. Ya veo, entonces no me dejas ninguna otra maldita opción. Te arrastraré de vuelta usando pura fuerza bruta. Sin dudarlo un segundo, la misteriosa espadachina desató su técnica suprema. Corte celestial.
Ante aquel ataque letal, Hanzo simplemente tensó sus masivos músculos como un escudo inquebrantable para absorber el impacto. Esto es un insulto directo a mi orgullo. Solo logré hacerle un rasguño. Dime, Block, ¿estás soportando este infierno para alcanzar este terrorífico nivel de poder físico? Así es, mi maestra. El señor Hanzo es una deidad andante. Hagamos un trato entonces. Este mocoso y yo tendremos un duelo a muerte por el derecho a ser tu maestro. El arte marcial del vencedor dictará tu destino. Quizás tu ignorancia no te deje verlo, pero el fisicoculturismo no es una simple pelea callejera. Es el camino divino para trascender los límites del frágil cuerpo mortal. Escuché rumores. ¿Aniquilaste a una bestia de clase alta solo flexionando tus músculos? Fue simplemente para recolectar su valiosa proteína. Mis acciones son instinto puro de supervivencia. ¿Me estás diciendo que tu estúpido entrenamiento no sirve para la verdadera guerra? ¿Qué acabas de escupir por tu boca? ¿Por qué liberas esa repentina sed de sangre? ¿Acaso herí tu patético y frágil ego? Un cuerpo tallado no significa absolutamente nada si no puedes masacrar enemigos. En resumen, es pura basura. Pagarás por esa blasfemia. Te mostraré el verdadero terror del acero y el músculo. Sistema de compresión muscular de piernas activado. Si estos dos monstruos chocan con todo su poder, ¿quién saldrá con vida? Solo compara la diferencia abismal de sus presencias y lo entenderás. Estúpido, el tamaño del cuerpo no mide el nivel de poder. Nuestra maestra es uno de los 10 seres más letales del continente. Sistema encendido. Ojo de halcón nivel 3. Raza humana, clase, maestra de la espada, con una masa muscular tan patética. ¿Cómo diablos fue capaz de perforar mi defensa absoluta? La raza humana jamás podría cortar mis fibras endurecidas. Escúchame bien, maldito alienígena. ¿Qué clase de magia herética estás inculcando a mi alumno? Mi técnica de espada, el arte supremo que yo transmito, permite pulverizar ejércitos enteros usando una devastadora aura cortante. Como tu superior en el campo de batalla, te daré una lección que jamás olvidarás. ¿Sabes por qué te considero una aberración, a pesar de tu apariencia humana? Porque tu maná arde en un rojo siniestro. Un aura tan escarlata solo revela una verdad. La pureza de un linaje demoníaco fluyendo por tus venas, y esa técnica profana que utilizas. Ningún humano real puede mutar su cuerpo en medio del combate. Te equivocas por completo. Con una voluntad inquebrantable, cualquier mortal puede esculpir su forma perfecta. Silencio. Deja de actuar como un sabio arrogante. Esa metamorfosis monstruosa es exclusiva de los tuyos. Los verdaderos humanos dependemos de nuestra energía interna. Así superamos nuestros patéticos límites mortales cuando enfrentamos a la muerte. Primera postura. 10.000 espadas perforando el corazón. Por más que intentes propagar tu herejía en estas tierras, es inútil frente a un poder genuino. ¿Lo entiendes ahora? Tu estúpido estilo de lucha es completa escoria para nosotros los humanos. ¿Y aún tienes la audacia de creer que puedes aplastarme con esa técnica de bajo nivel? ¡Qué arrogancia! Entonces, todos los idiotas que cayeron ante mi poder fueron destrozados de esta manera tan simple. Dime algo, bestia. ¿Tus antiguas víctimas tenían siquiera una fracción de mi nivel? ¿Por qué perdería el tiempo recordando los rostros de los débiles? Cualquiera que se atreva a interponerse en mi camino, jamás vuelve a ver la luz del sol. Nosotros, los devotos del Templo del Hierro, nacimos para destrozar a los que se creen superiores. Y hoy te lo demostraré con mis propios puños. Señor Block, necesito deciros esto, ahora mismo. Perdonad nuestra descarada intromisión. Creíamos que nunca volveríamos a cruzar nuestros caminos. Por eso acudimos suplicando a nuestra maestra. Sabemos que nos odiarás por esta traición. Pero en el fondo, ¿qué estupideces estáis balbuceando? Jamás podría odiar a mis hermanos de sudor. Pensamos que habías huido a causa de nuestra tiranía. ¿Qué demonios decís? Vine a estas tierras sagradas buscando la iluminación muscular. De hecho, estaba a punto de regresar para mostraros mis legendarios avances. El gran Hanzo me dio su bendición. Block, ¿qué técnica devastadora estás dominando? Queremos heredar ese poder también. Apenas soy un novato, así que sigo descubriendo sus misterios. Gran Rey Demonio, ¿podría iluminar nuestro camino de debilidad? Sería un honor. Seguidme al santuario del dolor.
Escuchad con atención. ¿Recordáis la primera regla del combate que la maestra nos grabó a fuego en la memoria? El pilar fundamental de todo arte marcial es el equilibrio absoluto del tren inferior. Exactamente. Y con este ritual de tortura que estamos a punto de iniciar, llevaremos esa base hasta el colapso total. Hoy, nuestra misión es destruir los cuádriceps usando el devastador poder de las sentadillas. El maestro Hanzo exige perfección en la postura antes que nada, pero si queremos probar el verdadero sabor de la muerte, añadamos pesas a la ecuación. ¿Acaso no es una sentencia de muerte ir tan rápido sin preparación? Relajaos, yo seré vuestro guardián en este descenso al infierno. Mientras tanto, en otra zona de colisión, Hanzo seguía cruzando golpes titánicos con la imponente maestra, pero algo no encajaba en aquel duelo. Sus impactos chocaban una y otra vez, como si estuvieran en una intensa rutina de repeticiones. ¿Por qué estás reteniendo tu aura asesina? No la estoy reteniendo. Estoy concentrando la máxima presión en mis fibras. En el léxico divino, esto se conoce como la técnica de contracción explosiva. De repente, ¿qué son esos gemidos agónicos que resuenan a lo lejos? Resulta que los inocentes Leer y Genda habían caído de lleno en la secta del gimnasio por culpa de su amigo. Por todos los dioses, ¿qué macabro espectáculo es este? ¿De verdad llamáis a eso entrenamiento? Ah, están experimentando el infierno de las sentadillas. Esa es solo la fase de calentamiento básico. Disculpa mi atrevimiento, pero podría robar este método de tortura e implementarlo en mi régimen militar inmediatamente. ¿Hablas en serio? ¿A qué se debe este repentino giro de los acontecimientos? Pude sentir el fuego inquebrantable de sus almas ardiendo. He descubierto el éxtasis absoluto al presenciar cuerpos bañados en sudor glorioso, forjando lazos de acero a través de la agonía pura. Más tarde, mientras despedía a la legendaria espadachina hacia su territorio, Hanzo notó un detalle escalofriante. Durante el apretón de manos, ese agarre de acero no es ninguna broma de novatos. ¿Qué clase de entrenamiento demoníaco sigues en las sombras? Ja ja ja. ¿Tanta curiosidad te carcome por dentro? Muy bien, te revelaré mi secreto. Para ser franca, no hago absolutamente nada. Balancear mi espada día y noche esculpió este poder aterrador. Creías que me encierro a levantar rocas como un troll. Pero a mí me intriga otro oscuro misterio tuyo. ¿De verdad tu corazón soporta regalar estas técnicas de nivel maestro a cualquier donadie, sin cobrar una sola moneda de oro a cambio? Mi alma está en total paz con eso. Mientras más guerreros forjen sus músculos, el mundo entero será mejor. ¿Pero qué clase de locura altruista es esa? Sample. El templo del músculo está donde tú decidas que esté. Además, tu filo cortará montañas si fusionas mis métodos con tu arte, ¿verdad? Esta doctrina podría conquistar todo el continente si nos lo proponemos. Mi único y egoísta deseo es que la sagrada cultura del fitness domine cada rincón de este miserable mundo. Eres un bastardo bastante más peculiar de lo que aparentas. Me agradas, grandulón. Tienes mi favor absoluto para cuando la muerte llame a tu puerta. Esa misma noche, bajo el manto de las estrellas y frente al festín, Block rompió el silencio con una gravedad helada. Maestro Hanzo, perdone mi gran insolencia. Sé que su mente solo piensa en ganar masa muscular, pero la ciudad de donde provengo está podrida hasta las entrañas por la discriminación. Y no hablo de simples prejuicios de taberna. Cazan como a bestias a los mutantes, a los magos de las sombras, y a cualquiera que no encaje en su maldito molde. La élite de la humanidad, incluso el mismísimo rey, ha establecido un sistema tiránico donde solo los fuertes disfrutan del paraíso. A los jóvenes la política nos da igual, pero temo que el señor Hanzo y sus compañeros acaben heridos en este conflicto. Mientras tanto, nuestro protagonista devoraba su pechuga de pollo. Al escuchar esto, cualquiera pensaría que dudaría. ¿Deberíamos cancelar esta expedición? Pero a Hanzo le importaba un bledo la advertencia de Block. Sus ojos ardían con pasión. Mirando un comedero. Era alimento para caballos. Esa textura crujiente y densa. No hay duda, es avena pura. Pensó extasiado. ¿Cómo es posible que solo las bestias disfruten de este manjar anabólico? Los demás lo miraban horrorizados. Esto es una catástrofe. Ese chico está devorando forraje para bestias. Y ni siquiera tiene buen sabor. Supongo que el paladar de un monstruo es verdaderamente primitivo.
Si mis camaradas monstruos escucharan eso, llorarían lágrimas de sangre. Suspiró Hansu. He probado sus supuestas raciones militares, y déjenme decirles, son más insípidas que masticar tierra. Pero atrévanse a probar mi creación. ¿Un monstruo invitando a humanos? La tensión se podía cortar con una espada. Tiene un toque dulce, una textura suave, y una chispa picante que despierta el alma. Ese picante oculto es una obra de arte. Alguien murmuró, sorprendido. Había perdido el sentido del gusto, pero esto es ambrosía divina. Hansu sonrió con superioridad. Les revelaré la receta secreta, cuando lleguemos a la capital. Así que dejen de menospreciar a mi gente. Como ordene, Su Excelencia. Hansu luego miró a la líder humana. Tú, la general Rona, mañana retomaremos la marcha, pero, ¿recuerdas esa promesa que me hiciste? El favor absoluto que me debes. Mi honor dicta que no lo he olvidado, respondió ella. Perfecto, ya sé cuál será mi recompensa. Exijo el control absoluto sobre los granos. ¿Granos? Pero si eso es forraje para las bestias. La incredulidad inundó el rostro de Rona. Como ya escuchaste, nadie come eso. ¿Acaso planeas montar una granja de pollos y necesitas alimentarlos? No criaré pollos. Nosotros devoraremos esos granos. Rona suspiró, algo decepcionada. Por mí haz lo que quieras. Pero mi orgullo sufre al ver a un guerrero comiendo basura de establo. La general tiene razón, mi señor. Ella es de la élite humana. Además, nosotros los monstruos tampoco masticamos granos. La mirada de Hansu se volvió gélida. ¿Qué acabas de decir, novato? Repítelo si tienes el valor. Tus subordinados tienen razón, interrumpió Rona. Pide un deseo digno de tu poder. Una mansión en lugar de una tienda de campaña. Una armadura legendaria forjada en acero, en lugar de esos harapos de plebeyo. Y para tu dieta, te daré toda la carne que exijas. Al jefe le fascina la pechuga de pollo, gritaron sus hombres, ignorantes, inyectarse solo proteínas a lo loco. Destruirá sus hígados. Lo sermoneó Hansu con aura imponente. Para la hipertrofia máxima, necesitamos el poder de los carbohidratos. El glucógeno es el verdadero dios del músculo. Y la avena, escuchen bien, es un carbohidrato complejo legendario. Ralentiza la digestión, mantiene las calorías a raya, y desborda nutrientes divinos. Por eso, en mi mundo de origen, era venerada como la corona de los cereales. No existe tesoro que supere a este grano dorado. Un silencio sepulcral cayó sobre el campamento. Nadie entendió ni una sola palabra de su discurso friki. Sin embargo, las bestias y necrófagos de su escuadrón ardían con una fe ciega. Muéstranos ese artefacto divino, jefe. Debe ser el elixir secreto, que le dio el poder para someter a la general Rona. Por supuesto, es la fuente de su fuerza monstruosa. Los humanos, picados en su orgullo, reaccionaron. No dejaremos que los monstruos nos superen. Coman, maldita sea. Hasta el rudo de Block se metió una cucharada, pero al tragar aquel lodo espeso, todo el escuadrón sintió que su alma abandonaba sus cuerpos. Por todos los dioses, esto sabe a tierra mojada. Escúpelo, Block, es veneno. Incluso los guerreros más fornidos devolvieron el estómago. Hansu los miraba como a niños pequeños. Esa textura gomosa es el paraíso terrenal. ¿Acaso sus paladares están muertos? ¡Qué tenacidad para devorar castigos! Su poder se disparará a las nubes con esa voluntad. Rona lo observaba con una gota de sudor. Sigo sin entender tu extraña filosofía, pero esa mirada tuya, ardiendo de ambición, me dice que sabes exactamente lo que haces. Decretado. Pondré a trabajar los molinos solo para ti. Me acabas de salvar la vida, general. Celebró Hansu con el puño en alto. Al final, un trato ganar-ganar. Y así, la legendaria comitiva de la general Rona llegó a las puertas de la capital. Abran paso a la heroína de guerra. Señor Hansu, susurró ella con tono grave. Recuerde mi advertencia. Hemos entrado a la nación suprema del continente, un imperio forjado en poder y prejuicios asquerosos. Dicho y hecho, una tormenta de miradas despectivas los apuñaló. Los orgullosos necrófagos encogieron los hombros. Enderecen esas espaldas, soldados de pacotilla, rugió Hansu, emanando una confianza brutal. No nos están mirando con odio. Están deslumbrados por su simetría muscular. ¿De verdad, gran jefe? La verdad es que lo dudo mucho.
susurró uno. Pero contagiados por el carisma de su líder, el escuadrón de monstruos cambió su postura. Y comenzaron a flexionar sus bíceps en pleno desfile. Maldición, su aura es contagiosa, pensó Rona, intentando no sonreír. Horas más tarde, en las sombras del gran castillo, así que tú eres la criatura que está corrompiendo a mis tropas, con métodos herejes de entrenamiento, y escuché que los obligas a tragar basura de establo. Hansu lo miró sin parpadear. Se llama avena, mi señor. El néctar de los dioses del fisicoculturismo. ¡Qué insolencia tan asquerosa!, rugió el noble. Mi general Rona arriesgó su prestigio para introducir esta escoria en mi fortaleza. Si no fuera por sus estúpidos méritos de guerra, los habría aniquilado antes de cruzar el foso. Le agradecemos su infinita misericordia, Lord, respondió Hansu con sarcasmo camuflado. Escúchame bien, escoria, transmite tus técnicas salvajes a mis hombres, y lárgate por donde viniste sin hacer ruido. Pero advierto, si le interesa ponerse en forma después de esto, le ofrezco un paquete exclusivo de entrenamiento personal. Cierra la boca, basura, no necesito tus idioteces. Los nobles presentes lo fulminaron con la mirada. ¡Qué criatura tan descarada y arrogante! La reputación de estos generales es un dolor de cabeza, pensó el Lord, tramando en la oscuridad. ¿Cómo destrozo la confianza que les tienen? Ah, esta es la coartada perfecta, levantó la mano. Guardias, traigan a los infames mercenarios de Tutula. General Rona, tu pequeño monstruo domesticado. Pronto te arrancará la garganta. Al día siguiente, bajo el sol abrasador del campo de entrenamiento. Rompan filas, inútiles, hoy su rutina de sufrimiento será totalmente distinta. El ser que está a mi lado es el instructor especial reclutado por nuestra general. El soberano de los necrófagos. El gran Hansu. Los murmullos estallaron como pólvora. ¿El maestro de los demonios come cadáveres? ¿Se volvieron locos? Esa cosa es una bestia salvaje. ¿Desde cuándo el glorioso imperio recibe órdenes de un monstruo? El capitán de la guardia desenvainó su espada. Silencio, perros. Sé que su orgullo humano está herido, pero desobedecer a este instructor invitado es un desafío directo a la ley marcial de la general. Hansu dio un paso al frente, haciendo temblar el suelo. Escuchen bien, sacos de carne flácida. Soy Hansu, el dios del dolor, y a partir de hoy, destruiré sus fibras musculares. Para empezar, me enferman sus miradas desafiantes, así que todos, al suelo y besen el polvo. ¿Qué están esperando, muñecas de porcelana? Ya escucharon a la bestia, gritó el capitán humano. Posición de flexión, aprieten ese abdomen de gelatina. ¿Acaso están sordos, escorias rebeldes? Muevan sus patéticos traseros de inmediato. Hansu sonreía por dentro. Esto sería pan comido. Pero de pronto, una voz cargada de veneno cortó el aire. ¿Se han vuelto todos idiotas? Le están rindiendo pleitesía a un animal sucio. Cuidado con esa boca, cadete. Cuestionar la autoridad de este instructor es escupir en el honor de nuestra facción. El cadete escupió al suelo con desprecio. No me haga reír, capitán. ¿Me está diciendo que los caprichos de este ser inferior son la voluntad sagrada de la general? Giró hacia las tropas. Pónganse de pie ahora mismo, soldados de élite. ¿Arrodillarse ante un monstruo insignificante? Recuerden el maldito orgullo de la humanidad. La tensión era asfixiante. Las órdenes militares son absolutas. ¿Tienes alguna queja de mi método, niño? Loreto Hansu. Tengo 1000 quejas, pedazo de escoria. Para empezar, la raza superior jamás obedece a bestias como tú. Segundo punto de esta farsa. ¿Llamas a esto entrenamiento? El único acero que forjamos es el de nuestras espadas. No necesitamos levantar piedras como cavernícolas. La esgrima imperial es el pináculo de la fuerza, y el clavo final en tu ataúd. Jamás nos rebajaremos a las costumbres de unos salvajes. Antes de que Hansu desatara su furia, alguien se interpuso. Maestro Hansu, permita que su humilde servidor aplaste a este insecto por usted. Sobre su primer lloriqueo, continuó la figura misteriosa. Este chico humano que nos acompaña impartirá la doctrina del maestro. Si es humano, ya no ofenderá tu frágil ego, ¿cierto? Y respecto a su arrogancia con las espaditas de juguete. No sé si cortar el aire es mejor que el hierro puro, porque nunca hemos manchado nuestras manos con tanta debilidad.
Resolvamos esto con la sangre en un duelo definitivo. Y para probar de una vez por todas quién es el verdadero salvaje. Hablemos el único idioma que los cobardes entienden, la violencia. ¿Están listos para morder el polvo, estúpidos humanos? Las espadas resonaron al unísono. Te enviaremos al infierno, maldita bestia. Increíble. Muy bien, acepto el desafío del instructor. Esto está permitido, ¿verdad? Yo represento a la humanidad. ¿Dónde está el bando contrario? Ja, ja, ja. Estúpidos monstruos. Lo siento. Pero no soy un simple cadete. Déjenme mostrarles el verdadero terror, el miedo absoluto que inspiran los mercenarios de élite, traídos personalmente por el mismísimo conde. Que comience el duelo de sangre. Pero apenas el humano dio un paso hacia adelante. ¡Boom! El joven necrófago lo mandó a volar de un solo golpe, dejándolo completamente noqueado. Una diferencia de poder abrumadora. Oye, ¿estás vivo? ¿Acaso su alma ya abandonó este mundo? Espera, todavía tiembla en el suelo. Supongo que sigue respirando. Oye, controla tu inmensa fuerza. ¿Acaso estás presumiendo tu poder frente a ellos? Lo siento mucho, jefe, déjalo pasar. Sé que no fue intencional, no tienes que disculparte por demostrar superioridad. Y en cuanto a ustedes, humanos, ya que han sido aplastados, sométanse a mis órdenes absolutas. Sí, señor instructor, pero nadie esperaba la traición. El humano derrotado recuperó la conciencia. Canalizando su energía en secreto, aprovechó que el necrófago le daba la espalda. Se lanzó con intenciones asesinas para un ataque furtivo, pero antes de que su hoja pudiera cortar el aire, ¡bang! Hansu desató una onda de choque con un solo movimiento casual, incrustando al cobarde directamente contra el muro de piedra. Al día siguiente, el sol se alzaba cuando Riona llegó al campo de batalla para inspeccionar. Señor Hansu, ¿se encuentra bien? Es evidente que ese monstruo usó magia oscura. Tiene razón. Estoy seguro de que hizo trampa en el duelo con algún hechizo. Por eso jamás debemos confiar en la escoria monstruosa. Silencio. Instructor, no comprendo la situación. Explíqueme qué desató este caos en mis tierras. Como ordene, mi general. Estalló un conflicto porque algunos cadetes se atrevieron a desafiar sus órdenes absolutas, ¿y luego qué sucedió? Nuestros soldados fueron humillados en combate singular, pero algunos cobardes se excusan diciendo que los monstruos usaron hechicería para ganar. Señor Hansu, ¿es verdad que recurrió a la magia para asegurar la victoria? Jamás me rebajaría a usar trucos tan patéticos. ¿De verdad le cree a esta criatura, mi general? Vaya, vaya. Solo estaba pasando por mi territorio, pero mis oídos acaban de captar una conversación fascinante. A ver, ilumínenme. ¿Qué clase de insubordinación está ocurriendo en mi dominio? General Riona, ¿acaso estás de nuestro lado, o te has aliado con estas escorias inhumanas? Por el honor de mi espada, mi lealtad pertenece a la humanidad. Si es así, ¿a quién le debes obediencia en este instante? ¿Vino hasta aquí solo para entrenar su cuerpo? Bájese de su caballo de arrogancia primero. Señor Hansu, percibo una energía siniestra en él. Dudo mucho que haya venido a fortalecerse. ¿Me equivoco? General, mi paciencia se ha evaporado. Los invitados que trajiste a mis tierras solo han sembrado el caos. Un soldado humano ha derramado sangre. Y eso es una crisis imperdonable. ¿Cómo podría yo, el gran señor de este territorio, hacer la vista gorda ante tal ofensa? Por mi autoridad como gobernante del Ducado Viros, decretaré el exilio de la general Riona por 2 largos años. Sin embargo, al presenciar los ojos de Riona ardiendo con un aura asesina, el noble tragó saliva, perdiendo todo su valor en un instante y cerrando la boca. Mi señor, ese castigo es inaceptable. Denos la orden de masacrar a esos monstruos ahora mismo. Le ruego que revoque su decreto. El noble casi se moja los pantalones del terror puro. Señor Hansu, lamento profundamente haberlo traído a este nido de víboras y no poder proteger su honor adecuadamente. No deje que eso nuble su mente. Los seres con verdadero poder rara vez son recibidos con aplausos. Mi señor, ¿podemos al menos otorgarles asilo por 3 meses, tal como lo dicta nuestro juramento de sangre? Mantendré mi palabra como noble. Perfecto. Las piezas del entrenamiento están listas. Escuchen todos. Cierren la boca de inmediato y formen filas. ¿Cómo se atreven a morder la mano de nuestro señor?
¿Todavía tienen el descaro de llamarse soldados del imperio después de mostrar tanta debilidad? Pero, mi general, he dicho que guarden silencio, cachorros arrogantes. Pensé que su única falla era discriminar a los seres de la oscuridad. Pero veo que también son expertos en desafiar a sus superiores. Debería dar un paso atrás. Dejaré que estas semillas del destino enfrenten las tormentas para poder despertar su poder. Me pregunto, ¿cómo esta brutal experiencia forjará la evolución de estos novatos? Cuando regrese a verlos, será un espectáculo digno de los dioses. ¿Qué le pasa en la cabeza a la general? Esa sonrisa escalofriante me hiela la sangre. Al caer la oscura noche, la escoria que atacó a Han Su por la espalda se escabulló de la fortaleza de hierro, apretando una jugosa bolsa de oro en sus manos. Solo tengo que ensuciarme las manos un poco más. Con un encargo de sangre más, tendré la fortuna suficiente para escapar de los trabajos sucios. Esta campanilla se parece a una flor mística. Debería abrir una pacífica floristería en la capital, mi amada esposa, mi dulce hija. Resistan solo un poco más. Papá regresará a casa victorioso muy pronto. Sin embargo, este necio ignoraba que la pacífica aldea de su familia ya había sido devorada por un infierno de llamas. Nuestro hogar nos da una cálida y sangrienta bienvenida. Mi querida princesa, ¿me concedería una danza sobre las cenizas? Al amanecer del día siguiente, 2 necrófagos se adentraban en el misterioso bosque Slime. Oye, ¿no se suponía que tus huesos estaban destrozados? Mi regeneración es absoluta. Mi brazo está en perfectas condiciones. Espera, ¿qué están haciendo esos mocosos con la horda de slimes? Ah, el maestro Block y la general Riona. Creí que había jurado por su espada no volver después de partir como escolta. Bueno, es que ustedes aún no han respondido mi duda existencial. ¿Para qué nos ordenó el señor Hansu cazar a estas bestias gelatinosas? Los slimes tienen un núcleo tan débil que ni siquiera sirven para elaborar pociones sagradas. Acompáñennos en silencio, es mejor que sus propios ojos presencien la genialidad del maestro. Señor Hansu, hemos cumplido la misión. Vaya, veo que Block está de regreso. ¿Y Riona también? Solo vine a presentar mis respetos antes de emprender mi largo viaje. Además, mi instinto me dice que algo épico está por suceder. Ustedes dos. Usen sus pectorales de hierro para arrinconar a esos monstruos. ¿Qué pretende hacer exactamente con esta plaga de slimes? Observando a mis discípulos en la arena de combate, me di cuenta de una verdad aplastante. Levantar hierro frío y acumular masa muscular no despertará el verdadero potencial de estos debiluchos. En el campo de batalla, necesitan la flexibilidad y resistencia de un artista marcial supremo. Lamentablemente, carecemos de los artefactos divinos de entrenamiento. Así que, decidí forjar mis propias armas de crecimiento. ¿Fabricar equipo de entrenamiento usando slimes? ¿Acaso es una técnica similar a los maniquíes que usa para su letal arte de la espada? En absoluto. Esto trasciende el simple esgrima. Tráiganme a esa criatura. Observen la magia. El primer paso, una vez capturado el slime, es extraer su núcleo vital de esta manera. Splat. Este monstruo posee una regeneración abrumadora. Su núcleo se reformará en cuestión de días. Así que lo dejamos en el exterior, y luego, perforamos el centro de su cuerpo. Sin su piedra vital estabilizadora, la biomasa del slime alcanza una elasticidad de grado legendario. A continuación, aplicamos fuerza bruta. Lo estiramos al límite absoluto, de esta forma. Y antes de que intente recuperar su forma original, ¡boom! Hemos creado el cinturón de resistencia definitivo. Su forma final será la clave del poder. General Riona, sé que esto escapa a la comprensión mortal, pero con este artefacto divinizado, destrozarán los límites de su cuerpo físico. La tensión de la banda dependerá del aura de color de cada bestia. Las clasificaremos por rangos de poder, permitiendo rutinas infernales que los harán invencibles. Señor Hansu, tiene mi más profunda gratitud y mis más sinceras disculpas. ¿Por qué te disculpas tan repentinamente? Usted no lo sabía, pero mi fe vaciló en las sombras. Llegué a pensar que su obsesión por el entrenamiento era solo una fachada para devorar humanos, pero ahora veo la inmensidad de su espíritu. Sus intenciones siempre fueron forjar héroes. He fallado miserablemente como mentora. Fui incapaz de purgar la corrupción del ducado Viros para convertirlo en un imperio iluminado. Por eso he tolerado la tiranía de líderes incompetentes.
Pero usted es una existencia diferente. Estoy convencida de que su poder puede cambiar el destino de esta nación. ¿Cambiar el destino de la nación? Ah, ya veo por dónde vas. De hecho, la transformación es mi arte supremo. No me refería a un grotesco cambio físico de músculos. Ah, ¿entonces no era eso? Me refería al gran cambio que mencioné hace un momento. Instructor de las bestias, veamos de qué es capaz su legendario entrenamiento. Que quede claro, no nos sometemos porque nos hayan humillado en combate. Y ni se le ocurra obligarnos a hacer ejercicios patéticos como aplastar el estómago contra el suelo. Señor Hansu, ¿le confío el destino de estos cachorros rebeldes? Por supuesto, el ejército del protagonista acaba de conseguir nuevos peones. Mientras tanto, muy lejos de la zona segura de Hansu, una masacre se avecinaba. Atención, guerreros del Imperio. Nuestro enemigo es una legión de monstruos inmortales. El verdadero terror de esta horda de zombies es que un solo rasguño nos convertirá en parte de su ejército maldito. Eleven su aura al máximo, protejan a sus monturas de la infección y defiendan sus vidas con uñas y dientes. Oh, valientes guerreros de la luz. Desaten su furia. Carguen contra la oscuridad y aniquílenlos a todos. Comandante Bowman, espere un momento. Si avanzamos a ciegas hacia las fauces de la muerte, actuar ahora solo arrastraría a los débiles hacia su perdición. Debo contener mi sed de sangre un poco más. Al fin y al cabo, esa horda de muertos vivientes no es más que un simple decorado en mi gran escenario. Mientras tanto, en el campamento de entrenamiento del Principado, como ya os he advertido, la energía vital de un guerrero tiene un límite absoluto cada día. Por esa razón debemos forjar de manera inteligente los músculos que garantizarán vuestra supervivencia. ¿Ha quedado grabada esta lección en vuestras cabezas huecas? Entendido, maestro Han. Todos, preparad las bandas de resistencia. Iniciaremos con el press de banca para fortalecer el pecho, pero la imponente voz del maestro cortó el aire. Negativo. Hoy forjaremos cuerpos de acero con un método supremo. Haremos el entrenamiento cruzado. ¿Entrenamiento cruzado? ¿Qué clase de arte marcial es esa? Es una técnica de acondicionamiento extremo, un ciclo de tortura ininterrumpida. Consiste en encadenar movimientos explosivos sin un solo segundo de piedad para tomar aliento. Hablamos de una intensidad brutal que destrozará vuestros límites físicos y mentales. Este método infernal despertará cada fibra dormida de vuestro ser, obligando a vuestro cuerpo a evolucionar y adaptarse a cualquier escenario de combate. Quiero ver estadísticas perfectas en todos vuestros atributos. Formaremos escuadrones y fijaremos metas inalcanzables. La sangre hervirá con el fuego de la rivalidad. El comandante Ghoul tiene los pergaminos con las formaciones. Quiero que dejéis vuestra alma en la arena de entrenamiento. Mientras los reclutas sudaban sangre bajo este régimen espartano, los sentidos sobrehumanos de nuestro protagonista captaron una anomalía. Ecos distantes de destrucción y caos perturbaban la sagrada paz de su entrenamiento. Ese estruendo constante. ¿De qué campo de batalla proviene? Uno de los guardias respondió con voz temblorosa. Nuestro Señor ha marchado al frente con su espada en alto. Está masacrando personalmente a los monstruos que infestan nuestras aldeas. Las bengalas de socorro tiñen el cielo de rojo carmesí. La pesadilla es peor de lo imaginado, el enemigo posee una fuerza abrumadora que requiere refuerzos urgentes, pero a nuestro imperturbable protagonista, el destino del reino le daba exactamente igual. Vuestra postura es patética. El núcleo de vuestro cuerpo se está desmoronando. Bajad la carga y ejecutad el movimiento con perfección. Tal como se esperaba, a él solo le importaba volverse invencible. Mientras tanto, en el abismo de la guerra, los exploradores hallaron el núcleo del terror. La guarida de las bestias yace al final de este valle de sombras. Hoy bañaremos nuestras espadas con su sangre impura y traeremos la paz absoluta. Por la gloria de nuestra nación, que avance el ejército de la aniquilación. Mi señor, le ruego que se detenga. Nos hemos hundido demasiado en este océano de cadáveres andantes, pero la arrogancia cegaba al líder. Tonterías. Esas bolsas de carne putrefacta carecen de mente y estrategia. Solo necesitamos fuerza bruta para aplastar sus cráneos vacíos. Observad cómo nuestra infantería devora sus filas sin piedad. Que nadie se atreva a dar un paso atrás. La victoria pertenece a los que no dudan. Mantened el frenesí de la matanza y aplastadlos a todos. El arte de la guerra exige no detener la embestida hasta que el último enemigo sea reducido a cenizas.
Sin embargo, entre las sombras de la masacre, una presencia aterradora despertó. Así que, el verdadero titiritero de este caos por fin ha decidido dar la cara.